La emperatriz emitió el decreto de selección de talentos, pero me descubrieron con un documento oculto en la manga durante el examen. Me expulsaron de la sala de exámenes y me prohibieron presentarme a los exámenes de por vida. A pesar de mi desgracia, Sin Tingwai cumplió con nuestro contrato matrimonial. Sin futuro a la vista, me casé con él desesperada. Tras más de una década criando a sus hijos, lo oí discutir con sus colegas fuera del estudio sobre cómo mantener a una mujer en su lugar. Hay que romperle las alas. Su colega se rió. Igual que hiciste con las mangas de tu cuñada en aquel entonces. Cuando esté en serios problemas, puedes salvarla. Vomité sangre y me desmayé, solo para renacer el día del examen. Bienvenido a mi canal. Si te gusta esta historia, suscríbete. Hay más historias maravillosas esperándote. Capítulo 1. Al despertar, iba en un carruaje rumbo a la sala de exámenes. Miré hacia abajo y vi que el brocado iluminado por la luna era el regalo de Sin Tingwai. Me agarré la manga, la abrí con fuerza y busqué a diestro y siniestro, pero no vi nada inusual. Sin embargo, al acercar la manga a la llama de la vela y calentarla un instante, empezaron a aparecer pequeñas palabras: desarrollo de sal plateada. Así fue. Sin Tingwai se esmeró mucho. Añadió una solución especial al agua salada, la usó para escribir en la ropa y una vez seca la tinta, no se veía nada. Pero al calentarlo con una vela, aparecían las palabras. Este método era desconocido y pocos lo conocían. En mi vida anterior, años después durante el caso de la sal de Jiangnan, alguien compartió información en secreto utilizando la técnica de desarrollo de la sal de plata. Fue entonces cuando comprendí por qué las mangas habían revelado las palabras durante el registro, a pesar de que no estaban allí cuando entré en la habitación. Nunca imaginé que me las hubieran aplicado hacía tanto tiempo. En el pasado también había expresado su desaprobación, pero antes del examen, cambió de tono y dijo: apoyo todas tus decisiones. Los exámenes imperiales tendrán lugar poco después de las pruebas grupales. Si eres seleccionado para la lista de candidatos destacados y apruebo los exámenes imperiales, nos casaremos y será un éxito en la capital. Creí que ya lo había superado, pero resultó ser un lobo con piel de cordero. Conspirando en secreto, había un edicto claro en la corte. No se permitía ningún tipo de material escrito en la sala de exámenes. En mi vida anterior, poco después de entrar en la sala, el examinador jefe acababa de leer el edicto del emperador sobre la selección de talentos cuando una funcionaria irrumpió y anunció: hemos recibido un informe de fraude en la sala de exámenes. Ahora se realizará un registro de rutina. Este informe, por supuesto, fue obra suya. Durante el registro corporal completo, la funcionaria usó una vela para calentar las mangas de todos, pero solo las mías revelaron caracteres escritos. Todas las miradas se volvieron hacia mí, llenas de desprecio y desdén. Había estudiado con ahínco durante años, presentándome al examen para demostrar mi valía y asegurarme un futuro prometedor. Esas tácticas deshonestas estaban por debajo de mí. Sin embargo, con todos observando y la evidencia tan clara, no tuve forma de explicarme. El examinador jefe se enfureció y me expulsó de la sala de exámenes, prohibiéndome volver a presentarme, ya que originalmente las mujeres tenían prohibido presentarse a los exámenes imperiales. La emperatriz había emitido un edicto especial para celebrar el examen de reunión de talentos. Su propósito era romper viejas reglas y costumbres y permitir que la corte reclutara a personas talentosas. Por lo tanto, todas las reglas debían ser tan estrictas como las del examen imperial. Por lo tanto, aún podía ser castigado. En ese momento, estaba aterrorizado. Sin Tingwai era de la mansión del marqués de Dinyuan. Le pidió al viejo marqués que presentara personalmente una petición al emperador en mi nombre. Le pedí que perdonara mi crimen en vista de sus logros en la gestión de las inundaciones en el sur. El emperador accedió a su petición y me perdonó. Incluso antes de entrar en la familia Sin, ya me sentía inferior. La gente me criticaba a mis espaldas y no me atrevía a salir de casa. Pero él vino a mi puerta personalmente, se paró al pie de la escalera, con los ojos llenos de determinación, y sonrió. Xiaeng, he venido a cumplir nuestros votos matrimoniales. Cuando todos me evitaban y me miraban con desdén, dijo que el contrato matrimonial seguía en pie. En los exámenes imperiales, mi reputación quedó arruinada y mi futuro era sombrío.
Años de esfuerzo se fueron al garete. Los miembros de mi clan también me culparon. Todo se debe a tu arrogancia e imprudencia, que provocaste este desastre. Ahora que el desenlace está decidido, el cielo te ha abandonado y has terminado así. ¿Aún no te das cuenta? Sin Tingui actuó como un caballero suplicándome. Aang, es por tu arrogancia y desenfreno en tu vida diaria que has provocado la envidia de los demás. Y ahora te han traicionado en este momento crítico. Me consumía un arrepentimiento infinito. ¿Era posible que hubiera sido demasiado ostentoso en mi vida diaria? Pero no. Ese trozo de brocado claro de luna lo trajo de Jinlin, y llegó a la casa de los Xia hace apenas medio mes. Una vez sospeché de él, pero después de que el brocado de luz de luna fuera enviado a la casa Xia, fue enviado a una tienda externa para ser confeccionado en prendas, pasando por muchas manos a lo largo del camino. Era imposible determinar quién estaba detrás del plan, las sirvientas, el tendero, las costureras, los repartidores, quienes albergaban malas intenciones y fueron comprados y manipulados por otros. No había forma de investigar, así que no temía que yo lo hiciera. En ese momento él estuvo frente a mí, escudándome de toda culpa y protegiéndome, disipando gradualmente mis dudas. Sin lugar para mí en el clan y con el corazón roto, acepté el matrimonio a regañadientes. En nuestra noche de bodas, me tomó de la mano y me susurró, los errores del pasado no deben repetirse jamás. Como esposa de la familia Sun, tu deber es seguir las 3 obediencias y las 4 virtudes, administrar el hogar y dejar la educación y la burocracia a los hombres. No tienes por qué esforzarte tanto. Tras una década de matrimonio, criando hijos y atendiendo la casa, por fin escuché la verdad de su propia boca, fue él quien me traicionó. Fue porque una vez fui incontrolable que quiso romperme las alas, obligándome a depender de él para sobrevivir. Solo infligiéndome la mayor humillación pudo erosionar mi determinación, arruinar mi futuro y cortarme todas las vías de escape. ¡Qué astuto! Esta vez no lo dejaré triunfar. Ongxiu, él te me ha empapado la ropa. Trae la ropa de repuesto del compartimento trasero del vagón. Le susurré a la criada. Me puse un vestido largo azul cielo y entré lentamente en la sala de exámenes. La escena de mi vida anterior se repitió, pero el resultado fue muy diferente. Cuando la funcionaria me registró, no encontró nada. Finalmente entré a la sala de exámenes y comencé a escribir. Al salir de la sala de exámenes, miré hacia arriba y sentí una brisa suave y las nubes en calma. Al regresar a casa, mi hermana menor corrió a mi lado y me dijo, hermana, tú puedes. En mi vida anterior cargué con el estigma de la infamia. Sin embargo, ella, tan joven, se atrevió a discutir con otros en la calle. Dijo que me habían tendido una trampa. ¡Ay! La calumnia es tan persuasiva como el oro, y las acusaciones repetidas erosionan hasta el carácter más fuerte. Nadie le creyó. Los transeúntes incluso le tiraron hojas podridas. A la mañana siguiente Sin Tingwai llegó a mi puerta antes de lo previsto con evidente urgencia. Quizás había pasado todo el día anterior anticipando ese giro inesperado. Ansioso por verme deshonrada y desaliñada, se sintió decepcionado. Cuando llegó yo como siempre ordené a los sirvientes que le sirvieran su té favorito de niebla de nube y lo llamé hermano mayor como siempre. Pero estaba visiblemente distraído fingiendo indiferencia mientras preguntaba, ¿qué pasó con el brocado claro de luna que te envié hace un tiempo? ¿Por qué no lo has convertido en ropa todavía? Sonreí y respondí, qué tela tan preciosa. No me atrevería a desperdiciarla. Lo usé especialmente para el examen de ayer, pero por desgracia se mojó antes de entrar a la sala de exámenes. Por suerte había ropa de repuesto en el vagón, así que me la puse. Al oír mis palabras, se relajó visiblemente. Aunque mi plan no había funcionado, su respuesta demostró que no me había dado cuenta del problema subyacente. Levanté la vista ligeramente y dije con seguridad, hermano, esta vez lo he hecho excepcionalmente bien. Si no cometo errores, incluso podría ganar. No me prestaba atención y derramó un poco de té de su taza, al ver su estado de nerviosismo. Continué, hermano, debes tomarte en serio los exámenes de primavera del mes que viene. Si al final te eclipso cuando anuncien los resultados, no te preocupes. Sus manos se apretaron las mangas, sus uñas se pusieron blancas, pero forzó una expresión tranquila.
Por supuesto, se fue apresuradamente y la criada a su lado me recordó: «Señorita, las palabras que pronunció hoy pueden haber ofendido al señor Sen. Ningún hombre querría ser eclipsado por su prometida». Sonreí sin responder. Lo estaba provocando a propósito con la esperanza de que se enfureciera tanto que reaccionara, dejándome con motivos para responsabilizarlo. Alguien tan arrogante como él reaccionaría de forma inesperada al ser provocado. La familia Sen gozaba de honores ancestrales, así que incluso si no se presentaba a los exámenes imperiales, podía acceder a la burocracia. Sin embargo, eso solo le aseguraría una posición menor e insignificante, y nunca se le confiarían responsabilidades importantes en la corte. Como hijo mayor de la familia Sen, siempre había sido arrogante y jamás se conformaba con ser el segundo. Pero no está hecho para estudiar. Hace mucho tiempo mi padre dijo que estaba demasiado preocupado como para concentrarse en sus estudios y que era improbable que lograra nada. En los días siguientes se decía que se encerraba en su habitación, estudiando día y noche. Como se acercaba el examen, como no podía salir, decidí visitarlo. Le llevé unos pasteles que había hecho yo mismo, pero cuando lo vi, estaba pintando flores y pájaros tranquilamente en su estudio, sin dar muestras de estudiar en serio. «Hermano, he oído que en el barrio han hecho apuestas sobre qué estudiante aprobará el examen imperial. Lo sorprendente es que muchos apuestan por un académico mediocre llamado Jian Boyan. Dicen que sus ensayos son excelentes y que tiene fama de talentoso». Hablé despacio. Sen Tingui, quien siempre había menospreciado a los eruditos mediocres, lo descartó con un gesto de la mano. ¿Qué talento literario tiene? Aprobar el examen imperial no es tarea fácil. No escuches a esa gente que habla humo. Escribir algunos artículos y elogiarse mutuamente no los convierte en grandes obras. Hermano mayor, si te lo tomas a la ligera, podrías terminar haciéndolo peor que él, y eso sería vergonzoso. Lo molesté. La expresión de Sen Tingui cambió repentinamente y dijo con firmeza: «Ya verás. Sin duda lo haré mejor que él». Sus palabras eran firmes y no parecían fanfarronear. En mi vida anterior, me expulsaron humillantemente del examen grupal, pero poco después él quedó entre los mejores del examen de primavera. Incluso mi padre se sorprendió profundamente. Ahora que lo pienso, algo debe estar mal. Sus habilidades no son tan impresionantes, a menos que haya tomado un camino diferente. Llevas tantos días estudiando. Debes estar cansado. ¿Por qué no vamos a la casa de té a echar un vistazo? Tras oírme elogiar al pobre erudito, Sen Tingui no pudo resistirse a ir a la casa de té a investigar. Al llegar, vimos a un grupo de eruditos reunidos, charlando distraídamente y especulando sobre el tema del ensayo. Me quedé con él en la esquina de la casa de té y le susurré: «Hermano, ¿crees que el tema del ensayo podría ser la base de una nación próspera? Muchos candidatos ya se están preparando». Se burló: «Imposible», pero este era el tema que Jian Gongzi supuso, así que debía tener alguna base. Sen Tingui se burló: «Erudito ignorante», atreviéndose a especular sobre las intenciones de los superiores. «Entonces, ¿qué crees que será?». Apenas terminé de preguntar cuando me disculpé rápidamente. No, me pasé de la raya. Estas cosas no son algo que se pueda adivinar». Al ver que había descartado su idea, abrió la boca, pero luego dijo: «Quizás este ensayo trate sobre el equilibrio entre innovación y tradición». Al ver la punta de su túnica, tuve la seguridad de que todo iba según lo previsto. Miré a Sen Tingui y dije lentamente: «Entonces, esperaremos tus buenas noticias». Sen Tingui entró en la sala de exámenes con confianza. El día del anuncio de los resultados, lo incluyeron en la lista, igual que en su vida anterior. Al enterarse de la noticia, todos lo elogiaron, diciendo que había cambiado tanto en tan solo 3 días que lo miraban con nuevos ojos. Acudió personalmente a la familia Xie para compartir la buena noticia conmigo, con el rostro radiante de orgullo. Propuso que celebráramos esa noche con un gran espectáculo de fuegos artificiales en el pabellón Minyue. La riqueza de la familia Sen fácilmente podía permitirse semejante espectáculo, así que lo celebrara como quisiera. Yo, por supuesto, lo acompañaría, disfrutando de su momento de triunfo. Pronto llegaría el momento de llorar. 2 días después, se desató una tormenta. Todo comenzó con 2 estudiantes que habían reprobado el examen y que, en estado de ebriedad, ahogaron sus penas en una taberna.
Afirmaron descuidadamente que ya habían escuchado los temas del examen de ensayo y, sin duda, no se habían preparado con antelación. Se arrepintieron profundamente de sus acciones y desearon haberlo sabido antes. Otros candidatos los oyeron por casualidad y el asunto llegó a la oficina del condado. Los rumores corrieron como la pólvora, y muchos candidatos se reunieron, alegando que alguien había filtrado las preguntas del examen con antelación. El escándalo de las trampas en los exámenes se extendió y llegó a oídos del emperador. Este ordenó al canciller de izquierdas que investigara, y los 3 departamentos llevaron a cabo un juicio conjunto. Los 2 estudiantes confesaron que habían escuchado las preguntas sin darse cuenta, pero que no se habían preparado con antelación. No esperaban ver exactamente las mismas preguntas en el examen. Tras suspender el examen ese día, se deprimieron y fueron a un restaurante a emborracharse. No hicieron trampa. En cuanto a cómo sabían las preguntas, confesaron que las habían aprendido de Sin Tingwai, el hijo mayor del marqués de Dingyuan. Los 2 que habían estado escuchando a escondidas en la esquina de la casa de té ese día, no eran otros que ellos. Estas palabras causaron una gran conmoción. Filtrar preguntas de exámenes siempre ha sido un delito grave a lo largo de la historia. Sin Tingwai fue arrestado y llevado a prisión a la espera de juicio. Cuando los funcionarios del Ministerio de Justicia vinieron a arrestarlo, estaba tomando el té conmigo en la casa de té. Mientras forcejeaban para llevárselo, se veía completamente desaliñado. Bien. Después de todos estos años, probablemente nunca había sufrido tanta humillación. Fingí urgencia y dije, hermano Sin, iré a buscar a mi tío. Debe tener una forma de salvarte. Muy bien. Ve a su mansión rápido. Al verlo arrastrarse en tan lamentable estado, sonreí lentamente y me senté a tomar un sorbo de té. ¿Para qué molestarse en correr allí sin motivo? Con algo tan grave sucediendo, la mansión se enteraría sin dudarlo. Sabía que contaba con la protección de la mansión del marqués y no moriría tan fácilmente. Pero sería bueno que lo desollaran vivo en prisión. Sería mejor que lo golpearan hasta hacerlo papilla y lo cubrieran de sangre. En mi vida anterior, cuando me encontraba en tan mal estado, Sin Tingwai me dijo, no le des más vueltas a estas cosas. Después de casarnos te protegeré del viento y la lluvia, y te mantendré a salvo por el resto de tu vida. ¿Quién hubiera imaginado que todas las tormentas de mi vida fueron causadas por él? Siempre decía que éramos novios de la infancia y que me querría para siempre. Sin embargo, a mis espaldas, planeó destruir todo lo que tenía y convertirme en un todo por obediencia. Antes discutía con él sobre los méritos de los textos históricos y refutaba sus múltiples opiniones. En aquel entonces fruncía el ceño y bromeaba, «¿Eres tan competitiva? ¿Cómo vas a ganarte el favor de tu marido?» Pensé que solo eran bromas. No sabía que me despreciaba tanto que estaba dispuesto a destruir mi futuro con sus propias manos. Cuando la emperatriz ascendió al trono, las costumbres del país se fueron perfeccionando gradualmente. El estudio de las mujeres ya no era una excepción. Pero nunca imaginé que él, nacido en una familia distinguida, sería como esos hombres anticuados, que aún deseaban egoístamente que las mujeres lo rodearan, lo obedecieran ciegamente y lo soportaran todo. Me encargaba de los asuntos domésticos y de las obligaciones sociales de la burocracia, para que no tuviera que preocuparse por asuntos domésticos y pudiera concentrarse en su carrera. Pero en la oscuridad de la noche, ¿cómo no iba a arrepentirme? En mi vida anterior, mientras él discutía con sus colegas en el estudio, los escuché por casualidad. En ese momento, estaban elogiando a una mujer. Luo Xiao sin duda merece encabezar la primera lista de selección de talentos. Ha sido favorecida por la emperatriz, con más de una década de logros a su nombre y como mujer, ocupa el cargo de ministra del Ministerio de Personal, reconocido en todo el reino. Estas palabras salieron de la boca de Sin Tingwai. Nunca lo había oído elogiar tanto a una mujer, y mucho menos el talento de una mujer. Pero al instante siguiente se burló, pero una mujer así es demasiado difícil de controlar. Su tono se volvió áspero y frío. Si queremos que se porten bien, debemos romperles las alas para que nunca más puedan volar alto. Su colega rió al oír esto y dijo, igual que cuando manipulaste la ropa de tu cuñada, arruinando su reputación y haciéndola temer el castigo, arruinando así su futuro. Entonces interviniste para salvarla del peligro. En ese momento se entregó por completo a ti.
Por el resto de su vida, jamás volvería a causar problemas. Los dos rieron al unísono, aparentemente satisfechos con tales tácticas. Cuando abrí la puerta, Sintingwai solo estaba enojado, sin mostrar remordimiento alguno. Ante mi constante interrogatorio, dijo con indiferencia, ya que lo sabes, no hay necesidad de ocultártelo más. Después de todo, ya no puedes salir de estas 4 paredes. Si eres inteligente, deberías fingir que no oyes ni ves nada y seguir interpretando el papel de la señora Sen. 10 años de su vida se habían desperdiciado en asuntos triviales en el patio interior. Como él había dicho, ahora estaba indefensa y nunca podría volver a volar. Por eso se sentía tan seguro. Sin embargo, la posición de la señora Sen probablemente no era muy segura. Se decía que había estado prodigando favores a Luo Xiangsu en la corte. Pero fue en vano, ni siquiera le dedicó una sonrisa. Así que mantuvo a una amante fuera, una mujer que se parecía mucho a Luo Xiangsu. Al mismo tiempo planeaba cómo derrocar a Luo Xiangsu de su alta posición y adueñarse de ella. Lo miré con desprecio. Si no fuera por tus astutas maquinaciones, no estaría en este aprieto. Conocerte fue la mayor desgracia de mi vida. Me miró con desdén y se burló. La suerte está echada. ¿Qué le vas a hacer? Aunque te presentaras a los exámenes, podrías no pasar el proceso de selección. Y puede que ni siquiera seas tan bueno como ella. ¿Por qué culparme de todas tus desgracias? Tu destino es el que es. No me culpes. La familia Sen te ha apoyado. Tu comida, ropa y alojamiento provienen de su plata. No tienes derecho a cuestionarme. Si obedeces y sigues mis órdenes, aún podrás vivir cómodamente en el futuro. Si te aferras al pasado y me lo reprochas, entonces ve a arrodillarte en el salón ancestral. El pasado está vívidamente grabado en mi memoria, sin un solo momento olvidado. Cuando el ministro de Justicia me citó para interrogarme, fingí miedo. Me amenazó, señorita Xia, si sabe la verdad y no la denuncia, también comete un grave delito. Dudé un momento antes de repetir exactamente lo que había oído decir a mi hermano mayor en la casa de té, que el tema del ensayo para el examen imperial era el principio de adaptabilidad frente al principio de mantener la tradición. Una expresión de asombro cruzó el rostro del ministro de Justicia mientras murmuraba, sin una sola palabra fuera de lugar. Así es. Sin una sola palabra fuera de lugar. Esa era la pregunta del examen imperial. Pero Sintingwai ya lo sabía antes del examen. Mis palabras se convertirían en la prueba más contundente, lo que llevaría a su encarcelamiento. Se me llenaron los ojos de lágrimas y supliqué, señor Zhou, mi hermano mayor es inocente. No es esa clase de persona. Por favor, investigue a fondo. El rostro del señor Zhou se enfrió al instante. Sea culpable o no, el tribunal decidirá. Al salir del Ministerio de Justicia, vi a una joven llorando y exigiendo ver a Sintingwai. Pero ahora que estaba involucrado en un caso tan grave, ¿cómo se le permitía a alguien visitarlo? Todos sus llantos y súplicas fueron en vano. Sin embargo, la apariencia de la chica me llamó la atención. Era una vieja conocida. Ella era la mujer que Sintingwai mantenía fuera del palacio. Todos decían que se parecía mucho a Luo Xiao, el exministro de personal. No pude evitar pensar que Sintingwai, incapaz de conquistar el corazón de la inalcanzable Luo Xiao, había elegido una concubina que se le parecía. Ahora parecía que los rumores eran ciertos. Una conexión tan temprana. Se aferró a la ropa del alguacil, llorando y suplicando. El hombre la encontró molesta y la apartó bruscamente. Ella cayó al suelo, llorando desconsoladamente. Me detuve a su lado y le hablé con indiferencia. Copiar en los exámenes es un delito grave. No se permite la visita de personas ajenas. No pierdas el tiempo. Regresa. Replicó ella enojada. ¿Extranjeros? ¿Cómo podría ser una forastera? Planea casarse conmigo algún día. Al oír esto, no pude evitar encontrarme gracioso. ¿De verdad eres tan devoto de Sintingwai como el mar? ¿Dispuesto a seguirlo hasta el fin del mundo? Al oír mi pregunta se quedó paralizada. ¿Qué quieres decir con eso? A lo largo de la historia, a quienes cometen fraudes en los exámenes se les ha cortado la cabeza y a sus familias enteras se les ha exiliado.
Si de verdad lo amas tanto, deberías apresurarte a entrar en la mansión. ¿Quién sabe? Cuando llegue el momento del exilio de tu familia, quizá te incluyan en el exilio. La miré con calma. Sus ojos revolotearon a su alrededor y dejó de llorar. ¿De verdad es tan grave?, preguntó con cautela. Asentí distraídamente. Gracias por recordármelo. Se levantó y se fue, escabulléndose a una velocidad increíble. La criada a mi lado la observó alejarse y no pudo evitar decir que corría más rápido que un conejo. Deberíamos haber dejado que Singongzi saliera a ver. Vino hoy solo para dar un espectáculo. Si Sintingwai logra escapar ilesa, recordará su lealtad hoy y la tratará mejor. Dije en voz baja. Cuando regresé a la mansión, todos guardaron silencio pensando que estaba preocupado por Sintingwai. No sabían que estaba disfrutando, bebiendo vino de arroz y té de primavera. En cuanto a andar por ahí como un pollo sin cabeza, eso se lo dejaría al marqués de Dingyuan. He oído que el viejo marqués ha estado estancado últimamente y se está poniendo muy nervioso. Como no puedo hacer nada más, busqué una excusa para decir que quería rezar por Sintingwai y quedarme en el templo Ixia medio mes. No pudieron negarse. Mis padres estaban preocupados de que le diera demasiadas vueltas a las cosas, así que pensaron que sería buena idea que saliera. Ahora que hace buen tiempo primaveral, la montaña Ixia está preciosa, y es el momento perfecto para una excursión primaveral. En cuanto al destino de Sintingwai, depende de su propia suerte. Lo que hizo esta vez es mucho más grave que hacer trampa. Sobornó al examinador por adelantado. No solo involucra al tramposo, sino también a los funcionarios. Arrancarse un pelo puede desencadenar una reacción en cadena. Si solo una persona hubiera hecho trampa, aunque habría alterado la equidad, el impacto habría sido mínimo, y estos casos son los más fáciles de manejar. Solo el tramposo sería castigado, y no se involucrarían muchos más. Sin embargo, sobornar a los examinadores y filtrar las preguntas de los exámenes con antelación involucra a demasiadas personas. Un solo paso en falso podría provocar la ira de los candidatos, sacudir a la burocracia y desencadenar una grave crisis. Según la legislación penal vigente, el castigo por sobornar a los examinadores y solicitar favores para filtrar las preguntas de los exámenes es mucho más severo que el simple fraude. Que pruebe su propia medicina. Sintingwai, ¿te has buscado esto? En su vida anterior, me tendió una trampa contándome respuestas a escondidas. Y al final fingió ser amable y dejó que el marqués Dingyuan me protegiera. Sin embargo, esta vez, su error es mucho peor que el mío. Así que queda por ver si el marqués Dingyuan podrá protegerlo. Ahora que los 3 departamentos están revisando el caso, Sintingwai se librará de la pena de muerte, pero no escapará del castigo. Cuando regrese, la respuesta será clara. Mientras él sufre en prisión, yo disfruto del ocio en el templo Ixia. En esta vida y en la última nuestras circunstancias han cambiado, y nuestras mentes son completamente distintas. La tercera noche que entré al templo, las monjas estaban presas del pánico, corriendo de un lado a otro frenéticamente. Se decía que una peregrina del salón Clearwater había sufrido repentinamente una fiebre alta y estaba inconsciente. Sin embargo, el templo Ixia se encuentra en lo profundo de las montañas, e incluso si enviáramos a alguien a buscar un médico, podría ser demasiado tarde. Encontré a la abadesa y le pregunté si podía ir a echar un vistazo. Al ver la urgencia de la situación, la abadesa accedió a regañadientes, pero me dio muchas instrucciones. Enfatizó que el peregrino era de noble cuna y debía ser tratado con la máxima precaución. Asentí con la cabeza. Al entrar en la habitación, vi a una mujer tumbada en la cama, con el rostro ligeramente enrojecido, pero sus manos aferraban la ropa de cama con fuerza, como si tuviera frío. Fue exactamente igual que en mi vida anterior. No fue viento ni frío, sino envenenamiento. Abadesa, ¿hay alguna orquídea celestial en esta montaña? Miré a la abadesa, quien reflexionó un momento antes de decir, parece que hay alguna en la cima de la montaña. Enviaré a alguien a buscarla de inmediato. Esta noble mujer era nada menos que la hija mayor del actual emperador, la princesa Chonghui, quien un día se convertiría en la emperatriz viuda. Desafortunadamente en mi vida anterior, ascendió al trono como princesa heredera, pero falleció en el Palacio del Este después de solo 3 años.
Su muerte no fue un accidente, sino el resultado de una lucha interna en la realeza. Alguien la había envenenado, y para cuando los médicos de la corte lo descubrieron, el veneno ya había hecho efecto sin esperanza de cura. Era un veneno de acción lenta, que tardaba años en hacer efecto. Al principio el veneno era difícil de detectar, y cuando se manifestaba, se sentía como un resfriado común, así que nadie lo tomó en serio. Beber una sopa de hierbas aliviaba la sensación al cabo de unos días. Los médicos también lo trataron como un resfriado. Desafortunadamente los tratamientos fueron ineficaces y el veneno continuó acumulándose. Para cuando se detectó el envenenamiento, ya era demasiado tarde. Los médicos de la corte habían descubierto un remedio, la orquídea Tiancheng, que podía reducir la toxicidad, pero fue demasiado tarde. El veneno había penetrado los huesos y no había nada que hacer. Solo espero que no sea demasiado tarde en esta vida. La monja del templo llevaba una hora ausente y regresó con la frente cubierta de sudor. Por suerte lo había encontrado. El jugo de la orquídea Tiancheng podía mitigar el veneno. Era una jugada arriesgada. El incidente de mi vida anterior había causado revuelo en toda la corte. Como Xin Tingwei lo había comentado en casa, yo sabía más que los demás. Pero esto eran solo rumores y nunca se había comprobado. Hoy sus síntomas eran graves, más nos valía intentarlo todo. Este veneno no se desarrolló de la noche a la mañana, no se podía curar al instante. Si hubiéramos podido aliviarlo aunque fuera un tercio esta noche, no habría sido en vano. Al día siguiente alguien vino a informarme que el noble deseaba verme. Supe que me había salvado anoche. Observé su tez, aunque parecía demacrada. Estaba mucho mejor que ayer. Actué precipitadamente y todavía tiemblo de miedo. Al oír esto, un destello de cálculo brilló en sus ojos antes de preguntar, ¿cómo supiste que esta hierba podía aliviar mis síntomas? Una vez leí sobre ella en textos médicos antiguos. La situación de ayer era urgente y los síntomas eran extremadamente similares. Así que me arriesgué. Fue pura suerte. Respondí con calma, pues ya había previsto que me hiciera estas preguntas. Ordenó a sus sirvientes que trajeran una hilera de lingotes de oro y los colocaran ante mí. Hablando en voz baja, me salvaste la vida. Esta es mi muestra de gratitud. Me negué a aceptarla. Es mejor no pagar este favor. Le recordé, señorita, tiene una toxina crónica en el cuerpo. Debe consultar con un médico experto en el futuro para obtener un diagnóstico completo. Si bien Tianxinlong tiene efectos milagrosos, requiere la atención médica minuciosa y la preparación de un antídoto para eliminarla por completo. Como no quería revelar su identidad, fingí no saberlo. Escuché que la princesa Chengui prefería la tranquilidad y no le gustaba asistir a los banquetes bulliciosos de la corte. A menudo venía al templo a venerar al Buda. Una mirada de sorpresa brilló en sus ojos, pero la disimuló rápidamente. Gracias por tu consejo. Era todo lo que podía hacer. El resto dependía de ella. Las intrigas dentro de la familia imperial no debían revelarse a terceros. Unos días después, la princesa Chengui partió apresuradamente y regresó a la capital. En mi vida anterior, ella se había quedado en este templo medio año, pero esta vez se fue apresuradamente, probablemente para investigar el asunto a fondo. Pasé mis días en el templo con tranquilidad, entre las campanas matinales y los tambores vespertinos, muy contento. Llegaron noticias de casa sobre Chengui. El examinador había aceptado sobornos y filtrado las preguntas del examen con antelación, y las pruebas eran irrefutables. Los funcionarios implicados habían sido destituidos de sus cargos y estaban siendo investigados, con una ejecución inminente. Chengui lo había confesado todo y había contratado a alguien para que escribiera el ensayo. Lo había memorizado y recitado durante el examen. El autor del ensayo también fue acusado y encarcelado. Chengui estuvo implicado en los delitos de soborno y fraude. La familia del marqués Dinyuan se había distinguido por su servicio militar durante 3 generaciones. Esta vez el anciano marqués se arrodilló en el palacio y suplicó clemencia. El castigo podía ser leve o severo, desde el exilio hasta la ejecución, dependiendo de la clemencia del emperador. Mi familia me trajo de vuelta a casa para hablar sobre planes futuros. Dado que la investigación conjunta de los 3 departamentos ya había concluido,
Chengui no fue acusado falsamente, de hecho albergaba malas intenciones y violó la ley. Por lo tanto, algunos asuntos podrían considerarse por separado. Mi padre me mandó llamar de vuelta a la capital. Debía de querer hablar de mi matrimonio con Chengui. Al entrar en la mansión, lo vi paseándose ansiosamente. Todo está arruinado. El asunto de Chengui sobornando a los examinadores y haciendo trampa en los exámenes imperiales ha sido investigado por los 3 departamentos, con pruebas irrefutables. Ya ha llegado a oídos del emperador, y esperamos su decisión. ¿Qué hay de tu matrimonio con él? El tono de mi padre estaba lleno de angustia. Padre, un hombre de tan mala reputación, que actúa deshonrosamente y desobedece la ley, ha traicionado tu confianza y la mía. ¿Sigue siendo ese hombre el yerno virtuoso que viste una vez? ¿Se le puede confiar nuestro futuro? Al terminar de hablar, asintió y dijo, entiendo lo que quieres decir. Ha demostrado ser indigno de confianza. Al día siguiente mi padre fue a la mansión del marqués de Dingyuan y rompió el matrimonio personalmente, recuperando la prenda que me había dado. La mansión del marqués de Dingyuan estaba equivocada, así que naturalmente no discutieron. Los resultados del examen se publicaron en el exterior de la Torre Luimo. Una criada vino a darme la noticia primero. Señorita, felicidades. Es la primera. Me quedé atónita por un momento, luego sonreí, sintiendo un gran peso en el corazón. Esto era lo que debería haber tenido en mi vida anterior. Hay otra chica que empató contigo en el primer puesto. ¿Quién es?, pregunté. Se llama Luo Xiao. Era ella, como esperaba. Quería ver la lista con mis propios ojos. El carruaje se detuvo allí, y me abrí paso entre la multitud, parándome debajo de la lista. Al contemplar los elegantes y audaces caracteres que decían Xiaeng, alguien a mi lado rió. Un digno oponente, una auténtica alegría. Me giré y vi a la mujer con un largo vestido verde. Su mirada se fijó en mí. El emperador personalmente añadió 3 preguntas. El examen final se realizará en el Micropalacio Púrpura dentro de 10 días. El ganador será elegido como el primero de la lista. En ese momento ajustaremos cuentas. Fue un desafío. Sonreí y respondí. Esperaré. Se alejó con confianza. En mi vida anterior no hubo examen adicional. Me acusaron falsamente de hacer trampa y no pude presentar el examen. Así que Luo Xiao era el candidato indiscutiblemente mejor. Pero ahora que estamos empatados, la emperatriz añadió este examen extra. No se tratará de poesía ni literatura. Ya se descartaron antes. Si no me equivoco, debe estar relacionado con la situación actual. Luo Xiao es excepcionalmente talentoso y perspicaz. Este último desafío no será fácil. Después de todo, el propósito del decreto de selección de la élite es elegir a alguien que pueda servir al emperador. 10 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Ella y yo entramos juntas al salón del microcosmos púrpura. Un eunuco leyó primero el edicto imperial, expresando la admiración del emperador por el talento y la virtud. El emperador presentó 3 preguntas. Ella y yo las respondimos por separado, escribiendo nuestras respuestas en un papel. Nos dieron 1 hora para completar la tarea, usando un reloj de arena para medir el tiempo. Al ver las preguntas, reflexioné un buen rato. Luo Xiao fue la primera en tomar su pincel, pues claramente ya tenía sus ideas formadas, y también fue la primera en dejarlo. Yo fui bastante más lento que ella. Después de que dejó de escribir, no me apresuré, simplemente miré el reloj de arena y seguí escribiendo con calma. Cuando el reloj se agotó, también dejé de escribir. 3 días después llegó el edicto imperial, ordenándonos a ella y a mí regresar al palacio a esperar los resultados. Salimos juntos, y ella parecía decidida, segura de sus respuestas. El pasillo del palacio era largo y caminábamos juntos. ¿Qué opinas de las preguntas que el emperador te hizo hoy?, preguntó, mostrando su franqueza. Sonreí y respondí. La primera pregunta era sobre la aplicación de principios antiguos a la modernidad. El emperador ha implementado recientemente varias reformas en la corte, y este edicto para promover a personas con talento es una medida revolucionaria. Esto demuestra claramente que no se aferra a tradiciones anticuadas.
Esta pregunta obviamente pretendía poner a prueba nuestra capacidad para discernir las intenciones del emperador. Sonreí levemente y dije, la primera pregunta es sobre el uso de métodos antiguos para gobernar el presente. Su Majestad ha implementado varias reformas en la corte, y esta vez emitió el edicto de promoción del talentoso, sentando un precedente histórico. Claramente no se aferra a tradiciones anticuadas. Esta pregunta pretende comprobar si usted y yo compartimos los mismos ideales que ella. Si uno está atado rígidamente a la tradición y es incapaz de adaptarse a las nuevas ideas, probablemente no le llamarán la atención. El sabio no sigue las costumbres antiguas ni reforma el presente. Seguir las costumbres antiguas se queda atrás, y reformar el presente obstaculiza el camino del mundo. Ya hay demasiados ministros veteranos en la corte que se aferran al pasado y se resisten al cambio. Se pasan el día oponiéndose al emperador. ¿Para qué necesitaríamos más gente así? El estudio de las costumbres antiguas es insuficiente para gobernar el presente. Los ojos de Luo Xiao se iluminaron y asintió repetidamente, señorita Xia, piensa igual que yo. El emperador ha emitido especialmente la Orden de Excelencia para seleccionar a personas con talento para la reforma y la innovación. Naturalmente ya hay demasiados funcionarios testarudos en la corte. No elegiría a individuos más intolerantes y testarudos para causarse problemas. ¿Qué opina de la segunda pregunta, señorita Luo? También le pregunté qué pensaba. La segunda pregunta se refería a una hambruna en la dinastía anterior, cuando la gente hambrienta abundaba y los ricos comerciantes locales se confabularon para subir los precios del grano, agravando el desastre. Si fueras el prefecto, ¿qué harías? Esta pregunta claramente ponía a prueba el conocimiento práctico. El emperador quería gente práctica, así que no era de extrañar. Luo Xiao sonrió y dijo, matar a una persona puede hacer tambalear a un ejército, mátalo. Recompensar a una persona puede complacer a un ejército, recompénsalo. Si los comerciantes han unido fuerzas, debe haber un líder. Debemos identificarlo, ofrecerle una recompensa sustancial para persuadirlo a desertar o matarlo como advertencia para los demás, intimidando así a las zonas circundantes. Si el líder se rinde primero ante la corte, los demás se asustarán y su alianza se derrumbará por sí sola. Tras escuchar sus palabras, sonreí y negué con la cabeza esta vez. Tengo una opinión diferente a la de la señorita Luo. Ofrecer grandes recompensas al líder podría generar conflictos por la distribución, y matar un pollo para asustar a los monos es una táctica atronadora, pero al final no puede apaciguar los corazones del pueblo. Antes de que pudiera terminar de hablar, un gran grupo de guardias imperiales, fuertemente armados y corriendo hacia nosotros, apareció con expresiones severas. Luo Xiao y yo nos hicimos a un lado apresuradamente. Una vez que los guardias pasaron, intercambiamos miradas y exclamamos al unísono, algo ha sucedido. El palacio fue declarado inmediatamente bajo ley marcial. No podíamos quedarnos allí más tiempo. Teníamos que abandonar el palacio rápidamente. Todas las carreteras principales de la capital estaban fuertemente vigiladas y se llevaban a cabo registros exhaustivos. Tomé un desvío para regresar a casa y oí a mi padre decir que algo grave había sucedido en la corte. El segundo príncipe había sido descubierto por formar una facción, conspirar con funcionarios de la corte e intercambiar cartas con comentarios traicioneros, conspirar para usurpar el trono y agrupar a diversas facciones. El emperador estaba furioso. La Guardia Imperial se había movilizado con todas sus fuerzas, y ya había rodeado la mansión del segundo príncipe. Ni una mosca pudo escapar. Se avecina una tormenta y la gente está en estado de pánico. Familias de toda la capital temen verse implicadas en los asuntos del segundo príncipe. Esta agitación ha conmocionado tanto a la corte como al pueblo. La familia Xie también ha cerrado sus puertas a las visitas, permaneciendo en casa y evitando el contacto con los demás. Los resultados del examen adicional, que debían anunciarse en 3 días, se han pospuesto indefinidamente. El segundo príncipe ha sido puesto bajo arresto domiciliario y todos los funcionarios que conspiraron secretamente con él han sido encarcelados. El emperador actuó con rapidez, y solo tardó un mes en purgar a la facción restante. El segundo príncipe codiciaba el puesto de príncipe heredero, y había prometido grandes recompensas a quienes lo apoyaran para convertirse en tal. Poco imaginaba que su astucia sería su perdición. Pasó el resto de su vida encarcelado en el palacio abandonado, sin poder salir sin un edicto imperial.
Un edicto imperial llegó repentinamente a la casa Sie. Solo escuché las palabras: el emperador ha estado buscando talentos día y noche, realizando personalmente diversos exámenes. Ahora hemos encontrado al virtuoso y talentoso Sien, quien merece el puesto más alto. Un eunuco imperial entregó personalmente el edicto a la familia Sie, y fui nombrado funcionario departamental. Se me ordenó presentarme ante el Ministerio de Hacienda en un plazo de 10 días. El emperador me hizo ingresar en el Ministerio de Hacienda, y pude adivinar vagamente el motivo. Ese día, ella preguntó si debíamos emular los métodos de la antigüedad, y yo abogué claramente por la reforma, afirmando que los sabios se adaptan a los tiempos y los entendidos a las circunstancias. Si no recuerdo mal, fue aproximadamente un año después cuando el emperador expresó su intención de reformar el sistema tributario dentro de la corte. El Ministerio de Hacienda es precisamente responsable de los asuntos tributarios. De ser así, se presentarán grandes oportunidades en el futuro. A lo largo de kilómetros de calles, se oyeron tambores y gons llenos de vítores. La selección de talentos excepcionales atrajo la atención tanto de la corte como del pueblo, con una emoción que rivalizaba con la de los resultados del examen imperial. El edicto imperial se difundió por doquier. Todos sabían que la candidata principal en la lista de selección de talentos era Sien, hija de la familia Sie. Todos los miembros de mi clan afirmaron que no había defraudado sus enseñanzas y que había traído honor a nuestra familia. Esto era todo lo que debería haber recibido en mi vida anterior. Luo Xiao había ingresado al Ministerio de Personal, un puesto también prestigioso, según mi trayectoria anterior. En 10 años se convertiría en ministra del Ministerio de Personal. Esta vez, después de 10 años, el Ministerio de Hacienda también me reservaría un lugar. Ella acudió personalmente a la puerta principal de la familia Sie para felicitarlos. Con aspecto sereno, el emperador ordenó a un funcionario que distribuyera su ensayo por toda la Academia Imperial. No pude resistirme a leerlo ese día y me impresionó muchísimo. Admito que me dejaste atónito. Felicidades. Con eso, ella rió alegremente. La recibí y bromeé: ambos deberíamos estar felices. En cuanto a Xin Tingwei, su majestad finalmente consideró los méritos de la familia Xin y mostró clemencia, condenándolo a 60 azotes y exiliado a Jingzhou. Sin embargo, esto también tuvo un precio: el título de marqués de Dinyuan llegaría a su fin con esta generación. Tras la muerte del anciano marqués, el título fue revocado y sus descendientes ya no pudieron heredarla. Tras esta calamidad, la mansión del marqués de Dinyuan dejó de ser lo que era, y su declive en el futuro era previsible. En Jingzhou hacía un frío glacial, y los exiliados eran mantenidos bajo estricta vigilancia y trabajaban arduamente todo el día. Para un joven amo mimado como él, esto probablemente era peor que la muerte. Lo vi por casualidad en la puerta de la ciudad, con aspecto desaliñado y lastimoso. El odio en sus ojos era evidente. Era evidente que lo había aprendido durante el interrogatorio del Ministerio de Justicia. No le había ocultado nada. Simplemente le había permitido experimentar las circunstancias de mi vida anterior. No tenía motivos para culparme. Sentada en el carruaje le sonreí lentamente con una sonrisa llena de provocación. Estaba fuertemente encadenado, y al ver mi sonrisa burlona, intentó desesperadamente liberarse, pero los guardias que lo acompañaban lo empujaron. Tropezó y cayó al suelo. Xiang, me has arruinado. Lo único que haces es sobornar a los funcionarios. ¿En qué te he hecho daño? Lo miré con enfado. Fue tu constante provocación la que me llevó a cometer un error. Me echó la culpa de todo, lo cual fue ridículo. En nuestra vida anterior, incluso sin mi provocación, habría hecho lo mismo. Simplemente tuvo más suerte esa vez y logró borrar sus huellas. Esta vez simplemente lo expuse, asegurándome de que recibiera el castigo que merecía. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Acaso no te he tratado bien durante todos estos años? Su voz sonó ronca al confrontarme. Incluso ahora, se atrevía a preguntarme por qué. Hermano, claro, esta es la última vez que te llamaré así. La túnica de brocado que me regalaste aquel día, aún la conservo. La sal plateada reveló la verdad: qué plan tan astuto. Si no me hubiera cambiado de ropa, habría sido yo quien se encontraría en una situación humillante.
Su expresión cambió de repente, su rostro se llenó de incredulidad y su cuerpo tembló levemente. ¿Cuándo te enteraste? Eso no importa. Lo miré con frialdad. Lo sabías desde el principio, pero fingiste ignorarlo delante de mí, haciéndome bajar la guardia y tendiéndome una trampa a propósito. Eres realmente astuto. Sus ojos se llenaron de odio mientras me miraba fijamente. Hangzhou es duro y frío. Buen viaje. Bajé la cortina y el carruaje se alejó lentamente. A finales de año, cuando volví a ver a la princesa Chengui, su tez había mejorado notablemente. Ya se había mudado al Palacio del Este y se había convertido en la princesa heredera. Me incliné en señal de respeto. Ella levantó la mano y dijo en voz baja: no pude revelar mi identidad ese día en las montañas. Por favor, perdóneme. ¿Cómo está Su Alteza? El médico imperial me ha preparado un antídoto y el veneno restante ha sido eliminado. El médico está profundamente avergonzado, temiendo su negligencia. De no haber sido por tu recordatorio en el templo, podría haber ocurrido un gran desastre. Si alguna vez necesitas mi ayuda en el futuro, haré todo lo posible por ayudarte. En mi vida anterior, tras el fallecimiento de la princesa Chengui, el emperador se sintió profundamente afligido y profundamente arrepentido. En cuanto a quien la lastimó, ahora está claro que fue el segundo príncipe. Mi recordatorio en el templo ese día despertó sus sospechas, y debió de haber investigado a fondo a su regreso. La princesa Chengui parecía amable, pero como hija mayor de la emperatriz, había sido criada en palacio y poseía una astucia notable. En esta vida, el segundo príncipe tuvo un final trágico porque la princesa Chengui descubrió que él la había envenenado y actuó primero. Golpear primero para obtener ventaja. En esta vida, sus traicioneros planes fracasaron y terminó con un final trágico. En su vida anterior, tras la muerte de la princesa Chengui, el segundo príncipe se convirtió en el príncipe heredero. Sus acciones se distanciaron gradualmente de los deseos de la emperatriz. Se negó a reformarse y solo quiso seguir las leyes ancestrales y aferrarse a las viejas costumbres. Intentó restaurar las antiguas costumbres, donde solo los hombres podían heredar el trono y las mujeres estaban confinadas a los aposentos más recónditos, dependientes de otros. Las políticas de la emperatriz ya se estaban viendo socavadas por su hipócrita obediencia. Si la emperatriz falleciera, el panorama actual del decreto de promoción de mujeres talentosas podría no volver a verse, y las mujeres no tendrían cabida en la corte ni en el país. Si ascendiera al trono, bloquearía el camino de todas las mujeres del reino y el que yo deseo seguir. ¿Cómo podría permitirle el éxito? Ahora hay una emperatriz, una princesa, y en el futuro habrá innumerables funcionarias. Algún día las mujeres también podrán participar en los exámenes imperiales con dignidad, sin necesidad de una oportunidad especial otorgada por la emperatriz mediante el decreto de selección. Se dice que tras su llegada a Zhengzhou, Xin Tingwei no se portó bien. Añadió una poción especial al agua salada y la usó para escribir en la ropa. Una vez que la tinta se secó, no se vio nada. Sin embargo, si se calentaba con una vela, las palabras reaparecían. Desafortunadamente lo descubrieron y, en plena noche, huyó presa del pánico, cayendo por un precipicio. Al día siguiente, cuando encontraron sus restos, estaban irreconocibles. Al oír esto, el marqués de Dinyuan enfureció tanto que enfermó y nunca se recuperó. Pero esto no me concierne. Tengo mi propio camino. Durante mi año en el Ministerio de Hacienda, revisé cuidadosamente los registros anteriores, estudié los métodos de mis predecesores y analicé los pros y los contras. Hasta que el emperador emitió un decreto para reformar el sistema tributario, los antiguos ministros conservadores de la corte plantearon muchas objeciones. Pero el emperador, con sus modales poco convencionales, nombró a nuevos funcionarios de la corte y me ordenó entrar en palacio para recibir sus instrucciones. Acepté el decreto imperial y salí, de pie al pie de los 1000 escalones de mármol blanco, murmurando: la oportunidad que me corresponde por fin ha llegado. En ese momento, la princesa imperial caminó lentamente desde la izquierda y dijo: el emperador necesita funcionarios capaces. El camino al éxito está ante ustedes. No defrauden al emperador ni a este palacio. Miré hacia el majestuoso palacio imperial e incliné la cabeza en respuesta. No decepcionaré al emperador. Y,